Sandoval Argueta. Y vamos a estar desarrollando estos temas de nuestro programa oficial de derecho romano. Y lo vamos a tener en los horarios de martes y jueves. Vamos a ver si tenemos algún cambio. El martes lo tenemos en el primer periodo. El jueves lo tenemos en el segundo. Así vamos a, están cruzados. No siempre va a ser el segundo periodo porque los martes va a estar en el primero. Luego, como ustedes ya vienen de un semestre anterior, pues ya saben todo lo relativo a la evaluación. Tendríamos 2 exámenes parciales, uno de 30 puntos, otro de 40 puntos, y un examen final. Saben que la nota de aprobación es de 61 puntos y que para tener derecho a examen final tienen que acumular hasta un máximo de 70 puntos de zona y un mínimo de 31. Luego, la razón de ser de derecho romano es porque los nuevos y las nuevas abogadas y que más adelante pretendan llamarse también juristas, que son las personas que realmente estudian el derecho y que no son artesanas del derecho. Es importante que tengan esta formación en derecho romano, porque el derecho romano es la raíz del derecho privado o derecho civil. Esta asignatura se identifica con un código que es el 208. Tiene también un prerequisito. Quienes no han aprobado Introducción al Derecho 1 no podrán someterse a examen final de derecho romano. Y la razón del estudio de este derecho es que el colectivo que estudia esta materia logre establecer los orígenes de la tradición jurídica que tenemos en Guatemala, que es de origen romanística. Establecer cuál es el aporte que hizo el derecho romano al derecho moderno y contemporáneo. Aprender a construir sobre la base del derecho romano un derecho que se adapte a las realidades que se tengan en cada país en la actualidad. Que los estudiantes se formen un juicio jurídico al saber de dónde proceden las instituciones con las que nos va a tocar trabajar en toda la carrera y además en su ejercicio profesional. Luego estaríamos desarrollando la primera unidad, que tiene aspectos generales del derecho romano, las fuentes del derecho romano. La segunda unidad, que se refiere al proceso civil, a los sistemas procesales, al derecho de acción,
las acciones que son las que hacen actualizar al derecho sustantivo y que es un asunto puramente de aplicación, el proceso. Luego estaríamos desarrollando una tercera unidad de los derechos reales y personales, los bienes, las cosas, la posesión, la propiedad, la adquisición de la propiedad, la concurrencia de derechos reales, como sería la copropiedad, las servidumbres, el uso, el usufructo, la habitación. En la cuarta unidad estaríamos estudiando a las personas, la definición de ser humano y de persona, la capacidad jurídica, la clasificación de las personas, la evolución de la persona jurídica o moral, las corporaciones, asociaciones y fundaciones, los requisitos para adquirir la personalidad jurídica. En esta unidad también se estudia la herencia y la familia, la patria potestad, la tutela, curatela, los esponsales, el matrimonio, el régimen patrimonial o económico del matrimonio, la disolución del matrimonio o el divorcio, el concubinato, llamado aquí en nuestro derecho unión de hecho, la extinción de la patria potestad, el derecho de la sucesión hereditaria, la sucesión testada y la sucesión intestada, la aceptación de la herencia, los legados, los fideicomisos, las donaciones. Y en la quinta unidad, la obligatio o lo que en quinto semestre sería el derecho de obligaciones que ustedes van a estudiar y los contratos en particular que los van a estudiar en el sexto semestre. Contratos tales como las daciones, los préstamos pretorios, las garantías, las estipulaciones, la promesa, la fiducia, el depósito, el mandato, la gestión, la sociedad, la compraventa, arrendamiento, contrato estimatorio, seguro, prenda, hipoteca, fideicomiso mutuo. De este listado de temas y de estas 5 unidades que contiene el programa oficial de Derecho Romano, de este enlistado que yo les he proporcionado hoy, se pueden dar cuenta la importancia que tiene el estudio del derecho privado porque abarca casi a todas las instituciones del derecho privado que son parte integrante del sistema jurídico privado, del sistema jurídico civil guatemalteco, incluyendo el derecho comercial, contratos importantes que están en el código de comercio. Es un derecho sumamente interesante. Vamos a estudiar el derecho romano, pero para estudiar el derecho romano también tenemos que estudiar en los aspectos generales
su organización política, su organización social y su organización judicial. Así que este es el programa de Derecho Romano que se desarrolla en este semestre. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto yo la contesto, y cuestiones que yo no toqué, que yo no las dije ahora, pero que ustedes posiblemente tengan también otras inquietudes. Y con muchísimo gusto, para eso estoy acá. Willy, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciada. Una consulta. ¿Cuál es el libro que se va a utilizar para estas clases? Disculpe. Bueno, en la bibliografía hay muchos textos buenísimos que ustedes podrían utilizarlos. Y yo les voy a pedir que me nombren a una persona como enlace de clase y que esta persona me mande su nombre por el chat y su teléfono. Y de esta manera, entonces yo voy a mandarles el programa. También voy a mandarles la carátula del texto que voy a utilizar. Pero les decía que en la bibliografía del programa, que se los voy a mandar posiblemente cuando termine esta clase, hay libros interesantísimos de derecho romano. Adame Godard, el número 1, curso de derecho clásico, el derecho romano. Luego voy atendiendo a otras personas que han levantado la mano. Por favor, Keila, y ahí ya vi. Buenas noches, licenciada. Adelante. Una consulta. Fíjese que hay muchos compañeros que no han podido entrar a la clase. No sé si usted recibe alguna notificación. Disculpe. De la manera que entraron todos, ahí se les mandó. Ahí ahí tienen el link. Y de esa manera pueden entrar todas las personas que... Aquí tengo 73 personas. Y por la misma forma como entraron todos ustedes, puede entrar el resto de personas. Pero no sé realmente, le voy a dar aquí a admitir a todos, a ver si logran entrar así. Admitir. Yo creo que sí, ya van. Gracias por avisar. Yo creo que ya se unieron otros cuantos aquí a la clase. Entonces me parece muy, muy bien. Luego, les decía a ustedes que está el de Adame Godard, el número 1 en el libro, también el 7 de don Pedro Infante, el 8 y el 9 de los profesores Bravo González, el 11 Álvaro Dors, luego también 19 y 20 que es Juan Iglesias, el 25 Eugenio Petit o Eugene Petit, y vean ustedes, posiblemente esos libros son excelentes, y si ustedes los pueden tener, no un libro, 2, 3 libros, excelente. En la pregunta particular que me hacían,
el libro que a mí me va a servir como guía es El Derecho Romano y su Sistema de Acciones, que es el número 2 en el programa. Yo les voy a mandar una foto de la carátula del libro por medio del enlace que ustedes propongan. La autoría es de Marco Aurelio Albeño Hernández, una servidora de ustedes, y Luis Ranferí Díaz Menchú. Tiene la particularidad de este texto que lo elaboramos como producto del programa de formación, que fuimos un grupo de catedráticos a México, en virtud de que Derecho Romano no existía en el pensum de estudios de la facultad. Sí existía en las universidades y facultades de derecho más prestigiadas del mundo. Aquí en el año 2002 se estaba efectuando el diseño curricular por iniciativa del decano de esa época, el doctor Galvez Barrios, Estuardo Galvez Barrios. Y vean ustedes que se consiguió financiamiento de A&D y vinieron expertos nacionales, estudiantes, personal administrativo, profesorado, sociedad civil. Vinieron expertos de México, Estados Unidos, Sudamérica, Centroamérica y Europa. Y se hizo el diseño curricular de la facultad porque solo había una lista de materias, pero no había una facultad con más de 300 años de existencia y no había un verdadero currículum, una malla curricular. De tal manera que ahí se advirtió que no existía la asignatura de Derecho Romano porque había sido eliminada 35 años antes. Ya no habían profesores, no había programa, no había nada que nos pudiera ayudar a la creación de la cátedra, por lo que fuimos 8 profesores a México y a la Universidad Autónoma de México, en donde nos dieron un programa de formación intensiva para Derecho Romano. Entonces de ahí vino la elaboración del programa, de ahí vino la producción del texto y de ahí vino la dotación para la facultad de profesoras y profesores capacitados en Derecho Romano. Entonces el libro que a mí me sirve de guía es El Derecho Romano y su sistema de acciones. Les digo, de la autoría de Marco Aurelio Albeño Hernández, Luis Ranferí Díaz Menchú y de una servidora de ustedes. Cuando quisiera saber quién va a ser la persona enlace. Porque así, al terminar esta clase, yo le podría estar mandando la foto del libro. La persona que lo vende es don Eric Estrada. Él se lo manda a la editorial que está en las afueras de la facultad, del lado periférico. Va a ser Avid Ávila, va a ser nuestro contacto, nuestro enlace. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. ¿O quién va a ser? Yo, Cristian Muchuch. Cristian. ¿Podrías darme tu teléfono, por favor? El número de teléfono, por favor. Sí, licenciada, el 5161-7198. Lo repito, 5161-7198. Correcto.
Muchísimas gracias. Entonces, yo voy a estarte mandando, voy a hacer en el WhatsApp y voy a mandarte entonces copia del programa, la carátula del libro, el contacto del señor que lo está distribuyendo ahí en la entrada del periférico. Como ya sé que alguien me va a preguntar el precio, de una vez les digo que se ha mantenido el precio. El libro tiene como valor 150, está costando 150 quetzales. Y yo sí les pido muchísimo que por favor no compren libros piratas, porque se crea mucho, no es una buena práctica, es una total ilegalidad y escribir un libro realmente cuesta. Y por otro lado, no hay apoyo para los escritores científicos o de literatura recreativa en Guatemala no hay apoyo. Entonces es muy difícil en términos de tiempo, de personal de asistencia, de gastos en las editoriales. Entonces, por eso les apelo a la conciencia de ustedes para que no compren libros piratas, porque son productos de las mafias que hoy mismo estamos rechazando. ¿Alguna otra pregunta acerca de todo esto que hemos hablado, por favor? Bueno, como vamos a tener todo el tiempo en esta clase, y ustedes si quieren hacer preguntas, no van a tener pena de levantar la mano y que yo pueda hacer una pausa, y en ese momento yo les estaría respondiendo. ¿Oyen? Luego entraríamos a ver algunos aspectos interesantes respecto de Roma. Y Roma, aunque tiene unos antecedentes ancestrales, se dice que habían tribus antiquísimas, originales, los ligurios y los venetos, de donde viene ese nombre de una tienda, que vende cosas muy bonitas. Y hay 3 tribus fundamentales de las que la historia y la investigación habla, que son los latinos, que se les llama también ramnes, los sabinos, que se les llama ticios, y los etruscos, que se les llama luceres. Por otro lado, hay aspectos importantes en torno a una leyenda que ustedes deben de conocer, Rómulo y Remo, que su tío Amulio los mandó a matar, los echaron en una cesta dentro del río para que se ahogaran, se quedaron varados en una higuera, una loba los amamantó. Datos históricos dan cuenta de que una pareja de pastores los criaron y los educaron cuando los encontraron en el río Tíber, y que una loba llamada Luperta los amamantó, y que fue el pastor Faustulo con su esposa Aca Larentia, que los educaron
ellos supieron cuando fueron más grandecitos de su origen semidivino, porque se le atribuye la maternidad a la princesa Rea Silvia, hija de Munitor, con el dios Marte. Y regresan a vengarse de lo que se les había hecho, le dan muerte al tío, restauran en el trono al abuelo, y cuando muere el abuelo, se quedan ellos, Rómulo y Remo, dirigiendo la ciudad. Dentro de esta leyenda también, pero que está mezclada también con datos históricos, se habla de que Rómulo fue el primer rey de los romanos, quien mató a su hermano Remo. Las causas son poquísimos los textos donde se revela cuál es la causa de la muerte de Remo, que es matado por Rómulo. Y Remo transgredió las leyes respecto de la violación de los muros de la ciudad que eran sagrados, y se cumplió la pena de muerte, y por lo tanto así lo dice la leyenda también, que Rómulo mató a su hermano Remo. Se produce una gran dinastía, una gran sucesión de reyes en Roma, pero la fundación de Roma por Rómulo, que data del año 753 a.C., está dotada realmente de una fuerza increíble, porque Rómulo hizo alianzas con varios pueblos que se les llama montes: el monte Palatino, el Esquilino, el Celio, el Aventino, el Quirinal, el Capitolio y el Vininal. Y vean ustedes que Rómulo, que venía de Alba Longa, que llegaron de la Arcadia, del Peloponeso, y que se consideran que eran descendientes de Eneas, el guerrero troyano. Troya era un pueblo griego, y por lo tanto se dice que el origen de Roma es indoeuropeo. Y también vean ustedes cómo de esta manera los romanos también tienen origen helénico o heleno, que es como se les llama a los griegos. Todo el trabajo que hizo Roma en la fundación de la ciudad es la fundación de la Roma Cuadrata por su configuración geométrica, constituir una alianza política con las 7 colinas, y una federación que también estaba muy unida por vínculos de carácter religioso. Es importantísimo ver cómo Rómulo establece los comicios, y que dividió a las 3 tribus en 30 grupos que se les llamaba curias, 10 por cada grupo, por cada tribu. Y es bien importante, es sorprendente ver cómo en el año 753 antes de Cristo, cuando se produce la fundación de Roma, y encontramos a Rómulo como primer rey, que duró 37 años y que logra establecer
un Senado con 100 senadores, es decir, 100 diputados. ¿Qué significa esto? Que la monarquía romana no nace como una monarquía absoluta. Tampoco es una monarquía hereditaria, sino que es una monarquía que hoy se le podría calificar como monarquía democrática, porque no solamente está el monarca, es decir, el rey, sino que además se hace asesorar por un consejo, por un senado, y ese senado es el que sirve de contrapeso a la autoridad del rey. De ahí que se sucede después de los 37 años de reinado de Rómulo. Numa Pompilio dura 43 años, Tulio Hostilio 32, Ancomarcio 34, Tarquino Prisco 32, Servio Tulio 44. Fue un rey muy importante en la organización política de la ciudad de Roma. Y Tarquino el Soberbio, 25 años, y que después de todas sus arbitrariedades fue depuesto por el pueblo romano, dando lugar a otra forma de gobierno, como lo vamos a ver más adelante, que fue la república. Vemos pues qué importante es la fundación de Roma. Y vamos a estudiar el derecho romano porque es la raíz de nuestro derecho civil, de nuestro derecho privado. Es la raíz de las instituciones que están contenidas. Gran parte, la mayor parte en el Código Civil y otros institutos que tiene el Código de Comercio. Y que ustedes como estudiantes lo seguirán estudiando. Seguirán estudiando estas instituciones en toda su carrera y en su vida profesional también. Seguirán dándole tratamiento a todas estas instituciones. Y es importante saber el origen de esas instituciones y su origen está precisamente en el derecho romano. Y eso permite entender mucho más el derecho romano cuando se sabe su origen, su evolución social, cuando se sabe su organización política, su organización judicial. Y luego eso también nos sirve para entender cómo ha evolucionado el derecho romano, pero al mismo tiempo cómo sigue vigente en las codificaciones actuales de muchos países de Occidente y de otros países también que no pertenece a este hemisferio. Quisiera saber si tienen preguntas. Jason, por favor. Buenas noches, licenciada. Tengo una pregunta. En este caso, cuando estábamos hablando de las asambleas, supongo que era como un tipo senado, el que Sí, escogía al rey, ¿verdad? Cuando hablamos de la monarquía. sí, así es. Pregunto, entonces el rey no tenía la decisión absoluta en ese entonces, sino que se regía también por el Senado, ¿se podría decir? Así es. Por Ok. eso es que hablamos de la teoría de los pesos y contrapesos, de los cuales tuvieron que haber estudiado posiblemente en ciencia política y en introducción al derecho,
de cómo está esa división de poderes, pero Roma la tenía desde sus inicios. Estamos hablando del 753 antes de Cristo y ya se veía frenado el rey por el consejo y las consultas que tenía que hacerle al Senado. Entonces, como dice Jason, no era una monarquía absoluta. Era una monarquía que tenía un freno. Y ese freno, ese límite, estaba en el Senado. Y Rómulo inició ese Senado con 100 senadores. Los senes quiere decir ancianos. Los senes era gente que tenía mucha experiencia. No exactamente nos estamos refiriendo a ancianos por edad, pero se les llamaba ancianos, aunque fuesen jóvenes, pero gente con experiencia que podía aportar, que estaba en capacidad de aportar. Y ellos eran los que formaban el Senado. Dicen que el Senado llegó a tener 300 senadores. Eso dicen las investigaciones y la historia. Gracias, licenciada. Bien, Jason. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, como les digo, no vamos a tener todo el semestre y ustedes, por favor, siéntanse con toda la libertad de hablar, de preguntarme, de aportar también, porque cada quien tiene una experiencia previa y habrá muchas cosas que yo no sé. Y entonces ustedes también podrán enriquecer esta asignatura y compartir, que yo encantadísima que ustedes participen en esta clase y que no tengan pena en preguntar, que yo con mucho gusto voy a estar resolviendo las dudas que ustedes tengan. Bueno, pero poco a poco pueden ustedes ahí, sobre todo cuando estamos aquí en la virtualidad, o que pueden escribir en el chat también. Es fácil. Así que, Jocelyn, a ti gracias. Nos podemos quedar por hoy en esta clase. Y sería muy bueno cuando tengan su texto que vayan adelantándose con la lectura. Eso es muy bueno que se adelanten ustedes a la lectura de la clase siguiente. Mañana vamos a estudiar las organizaciones precivitas que están en página 6. Así que yo les deseo muy feliz noche. Les deseo un buen semestre. Y yo deseo que puedan aprobar derecho romano. Yo voy a hacer la parte que me corresponde. Espero que ustedes también hagan la parte que a ustedes corresponde hoy. Así que fue un gusto para mí compartir este primer día con ustedes y nos estaríamos viendo el próximo martes.
Así que, feliz noche. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches.